Mario. Quiero ver. No. Alex. Josué Salvador Romero. Está conectado el alumno Josué Salvador Romero. Que me escriba en el chat. Es con respecto a un examen parcial diferido que se va a hacer este sábado, él. Bueno, más tarde voy a hacer el anuncio. Ok, ¿cómo han estado? Muy bien, ingeniero. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo vamos con, con el programa? Ya está habilitado el aula virtual para entregarlo. Es en pareja. A más tardar, ¿hasta cuándo tenemos, ingeniero? Disculpe. Este sábado. Ok, gracias. Hasta las 12 p.m. No, yo creo que 11:45, pero vamos a ver, quiero ver, les comparto algo. Quiero ver. Permítanme. Se me trabó. Close. Vamos a ver. Ok, ya a varios ya le funcionó el programa. Una consultita por ahí. Ok. A mí solo me presenta la gráfica, pero no me gira. No le gira. Entonces puede ser quiero ver. Pero eso tiene que ver con el plot. Si no, ajá. Y busque la sintaxis de. Sí, de plot. Estudien bien la sintaxis de plot. Quiero ver. Se me desconfiguró. Bueno. Vamos a ver acá. Me parece que aquí tengo el programa. Quiero ver si se los comparto. Ok. Sí. ¿Logran ver esta pantalla de mala? Vamos a ver si. Ahí lo tenemos. Bueno, este es MATLAB Online. No sé si han trabajado en él. No, ingeniero. Va. La verdad no, ingeniero. Puede Ajá, bajar el código. ¿Ah? Puede bajar el código. No, en MATLAB lo que le quiero decir es que digamos que aquellas personas que tengan problemas, digamos, en instalar MATLAB y todo eso, ustedes pueden trabajar con MATLAB online. Lo único que les pide es que tengan una cuenta de correo electrónico. Es lo único que le piden. Y como son estudiantes, le ponen la universidad y porque ahí les van a pedir, como son estudiantes ya a nivel de ingeniería, les va a pedir el nombre de la universidad, lo colocan y ya estuvo.
y a la vez les da por 30 días para descargar MATLAB 2022 y explora. Estaba viendo unos cursos de la Academia de MATLAB y hay uno que cabal como anillo al dedo para la materia que ustedes llevan de control automático con Simulink. Entonces yo los invito, parece que son cursos pequeños, pero sí de gran beneficio, digamos, para aquellas personas que desconocen cómo usar el Simulink. Ok. Perdón, ingeniero, y para entrar allí a Hola. esa página, para entrar a esa página que nos está presentando ahorita. ¿Cómo? Solo dijiste en el explorador MATLAB Online. Ok. Voy a escribir en el chat. MATLAB Online para que tengan acceso y también es para que tengan acceso al MATLAB vía internet. Y también ellos tienen bien interesante el MATLAB Academy. Es donde están esos pequeños cursos. Más que Puede, todo de MATLAB y Simulink. Hay unos cursos ingeniero, que sí son pagados y hay otros que son gratuitos. Pero la única excepción es que esos cursos son en inglés. Pero dicen que hay una configuración para cambiar el idioma. No sé si serán por medio de subtítulos, pero yo se los recomiendo, digamos, para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, ¿va? Porque incluso una tesis puede ser que le toca trabajar con MATLAB. A mí me pasó eso. Y lo interesante es que ya se están metiendo bastante ellos a lo que es la simulación de circuitos eléctricos. Hay una aplicación aparte de Simulink que tiene que ver con parte de circuitos eléctricos. Como que falta ahí un poco de trabajo de parte de ellos para tener un paquete bien completo. Bueno, ha quedado claro con respecto a este anuncio, ¿va? Y puede ya mostrar para la entregar parte el de los trabajo. plots. ¿Cómo? Puede mostrar la parte de los plots. Ah, el plot. Pero voy a borrar la figura. Ya aquí le he puesto Mag 1, que es lo que grafica el campo magnético giratorio en sentido en el sentido de la manecilla del reloj. Y él le ha agregado otras instrucciones. Y ni una tarea necesita las ¿Cómo? capturas y el código en la tarea. Un video Ah, corto. no. Un video corto de donde esté girando Ajá, el campo. ajá. Ah, ok. Sí, Bien. ajá. Sería bonito que lo hagan tipo TikTok. A los que les guste la moda de los Genial. videos, ¿va? Bueno, gracias, ingeniero, gracias. No, es que a mí me gusta ponerle un poco de, como solemos decir, de poco de picardía, ¿va? Como está de moda ¿cómo es? TikTok. Sí, vamos a seguir ya con la clase para que vean que este programa sí funciona el de los dos lados, ¿va? En el otro sentido no lo he cargado todavía. Les voy a explicar cómo trabaja esta parte de MATLAB. Ustedes, digamos, del libro, ustedes, del editor de texto de MATLAB, digiten todo el programa y al momento de guardar
el archivo los tienen que guardar ustedes con extensión .m para que corra en MATLAB. Y yo le he puesto Mac, por ejemplo, Mac 1 a este archivo, y solo lo digito en el prompt de MATLAB y me lo empieza ya a ejecutar. Está ejecutándose. Lo mismo, ustedes le pueden poner otro nombre, pero tienen que, lo único que tiene que llevar la extensión .m de MATLAB. O si algunos hacen el programa, digamos, con el bloc de notas, pero a veces en el bloc de notas lo graban como .txt, y entonces al momento de quererlo digitar en MATLAB, correr en MATLAB, no se lo reconoce. Entonces lo que tienen que hacer es meterse al DOS o al CMD de la computadora y digitar una instrucción que se llama rename o cambiar nombre. Y ahí le cambian el nombre, pero le ponen la extensión, de vez de TXT se la cambian a .m, y ahí ya agarra los atributos de un archivo tipo M. Ese es otro método. Pero yo les recomiendo que cuando trabajen con MATLAB, trabajen en el editor de MATLAB y lo guardan tipo .m para que así no tengan ese problema. No sé, ¿alguna pregunta? Estamos bien, va. O sea, ingeniero, hay que digitar todo el código en MATLAB y ahí vamos a ver el giro. Y al guardarlo, le ponemos .m al final, dice. Sí, tiene que llevar la extensión .m. .m. Porque si lo guardan como .txt, no se lo va a reconocer. No se lo va a reconocer para nada. ¿En cuál software, compañero? Ah, ya lo entendí. Ya entendí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ya escucharon al compañero ahí, más que todo, como una pequeña asesoría con respecto a los demás compañeros que quizá no tienen mucha experiencia con el uso de ese software. No es difícil. Ya el programa ya está dado. Lo bonito es diseñar los programas. Eso es lo bonito, el diseño de esos programas. Ok. Voy a dejar de presentar. Voy a pedir ayuda al compañero que graba las clases para grabarla, porque no sé qué ha pasado, que ya no me permite grabar las clases. Quizás se le venció a la universidad la licencia de Meet. Pienso yo, no sé si con otras materias han tenido problemas en las grabaciones de las clases de los profesores. No sé, compañeros. Ah, la rotan. Ah, ok, ok.
Va, ok, gracias. Me pasa el link. Güey. Bueno, ok, vamos a ver acá. Ok, vamos a seguir donde nos habíamos quedado del, del famoso voltaje RMS, un estator. Haciendo un recordatorio, un review de la clase pasada, sabemos del voltaje RMS, ¿verdad? De que es raíz media cuadrática, square, root median square, es en inglés, ¿va? Y vimos que era prácticamente es una integral que está evaluada en un periodo y la función que va dentro de la integral es elevada al cuadrado. Eso prácticamente significa el RMS y estamos hablando acerca de los voltímetros que deberían de ocupar más que todo la parte esta que trabajan con electrónica. Dado que para los electricistas, un voltímetro, lo que les interesa más que todo a ellos, que trabajan bastante es con la acera, pero también lleva DC, más que todo hoy que estamos trabajando empiezan a trabajar ustedes con la parte de las energías renovables, como por ejemplo los paneles solares, etcétera, etcétera. Pero un buen multímetro, perdón, tiene que tener el parámetro de True RMS o voltaje eficaz o verdadero. Como decíamos en la clase pasada, pueden ser que en su futuro trabajo, ya como ingenieros, a ustedes les toque, por ejemplo, adquirir instrumentación de trabajo y ustedes necesitan tener conocimientos para saber qué es lo que van a comprar, más que todo con las especificaciones técnicas. Entonces sabemos que también otra parte es la categoría de los multímetros. Hay categoría 3, hay categoría 4, más que todo que tiene que ver con los máximos niveles de voltaje que pueden trabajar o soportar y todo eso. Bueno, siguiendo con la clase, habíamos quedado que el voltaje máximo va a ser igual al NC o el número de conductores que lleva las ranuras por el flujo y por la velocidad. Y sabemos que la velocidad angular es igual a 2πf. Ese concepto nosotros lo traemos desde análisis de circuitos eléctricos, más que todo cuando analizamos circuitos con corriente alterna. Y sustituimos omega de esta ecuación la sustituimos y tenemos que voltaje máximo va a ser igual a 2pi NC, el flujo y la frecuencia. Por lo tanto, el voltaje RMS en cualquier fase de este estator trifásico es, y tenemos aquí, hacemos una simplificación y tenemos que va a ser igual a raíz de 2 por pi, el número de conductores, el flujo y la frecuencia, a la cual va a generar ese voltaje. Prácticamente en esta parte estábamos hablando como un generador, para que nos quedemos más que todo captando estos conceptos. Lo que es la máquina síncrona, para empezar, si hacemos un breve recordatorio, las máquinas de corriente alterna se dividen en dos: máquina síncrona y la máquina asíncrona, o la síncrona es la misma de inducción. Ok, ahora la máquina síncrona, la síncrona proviene de una sincronía. Entonces, más que todo, la máquina síncrona está dirigida
a su aplicación principal es como generador. Entonces, generadores, tenemos varios tipos, más que todo la de rotor cilíndrico y la de rotor de polos salientes. Bueno, ya tenemos dos clases de generadores. Ahora, de los generadores de polos salientes son las que más se ocupan para la generación de energía eléctrica. Más que todo eso. Ahora, las máquinas asíncronas o los motores de inducción, esos son los que se ocupan para el uso de motores trifásicos, con lo cual nosotros controlamos por medio de variadores de frecuencia. Entonces, para que ustedes vayan captando esa división, va. Máquina síncrona es sinónimo de generadores de AC. Y los motores de inducción, máquinas asíncronas son los motores de inducción. Ese para que vayan ustedes clarificando, porque a veces existe, como podríamos decirse, una gran taxonomía o clasificación de los motores AC. Pero esos son los dos principales que se ocupan hoy en día. Y tenemos otros, como el motor universal, que eso vamos a hablar más adelante. Ok, conociendo el voltaje que se genera por el número de conductores, por la densidad de flujo y por la frecuencia, nos dice acá que el voltaje RMS en los terminales de la máquina depende de si el estator tiene una conexión en delta o en estrella, perdón. Si es en estrella, entonces el voltaje del terminal será raíz de 3 veces el voltaje de la armadura. Es decir, este sería, estamos hablando aquí del voltaje de línea. Si la conexión es delta, entonces el voltaje en el terminal será ese mismo voltaje. No sé, ¿hay alguna duda al respecto? Esto es como un recordatorio de la clase pasada. Ok, no hay preguntas, seguimos. Vamos a tener acá un ejemplo. Dice, ¿sí? Ok, sigamos. Se instala un devanado trifásico conectado en estrella de 4 polos en 24 ranuras del estator. Cada ranura tiene 40 vueltas de alambre de los devanados. Todas las bobinas en cada fase están conectadas en serie. El flujo por polo en la máquina es de 0.060 Webers y la velocidad de rotación del campo magnético es de 1800 revoluciones por minuto. Pregunta A. ¿Cuál es la frecuencia del voltaje producido en el devanado? Y la pregunta B. ¿Cuáles son los voltajes resultantes de fase y terminal en el estator? Ok, nos pregunta en la primera, ¿cuál es la frecuencia de voltaje producido en el devanado? Entonces, la frecuencia producida va a ser igual a la velocidad por el número de polos entre 120. Este número de 120 sale de como un factor para no trabajar, para no convertir la velocidad esta en radianes por segundo. Entonces aplicamos esta fórmula abreviada. Entonces tenemos que en el numerador 1800 por la cantidad de polos que son 4 entre 120. De favor les pido que saquen la calculadora y comprueben ese cálculo si está correcto.
Dígame si está correcto, compañero. Sí, eso da 60 Hz. 60 Hz. Ok. Ahora vamos a la siguiente interrogante. El estator tiene 24 ranuras y cada ranura está conformada por 40 vueltas de alambre. También la máquina es de 4 polos, donde 2 grupos de bobinas en 8 ranuras están asociadas con cada fase. Entonces, el voltaje de las bobinas en una ranura tenemos la fórmula. Tenemos raíz de 2 por pi por 40. Esta T es de esta palabra en inglés. Vueltas. Esto no le hagan caso. 40 por 0.060 Weber, que es el flujo, y por 60 Hz. Compruébeme ese cálculo, compañeros. Si da eso. Ese es el voltaje en una ranura. Sí, eso da 639.77 micro Ok. Ok. Eso da. Ok. Esa por ranura. Y tenemos 8 ranuras asociadas a cada fase. Y todas las bobinas en una ranura están conectadas en serie. Entonces, el voltaje de fase va a ser 8 por el voltaje producido por cada ranura, que sería 640. ¿Cuánto da? $5,120 voltios. Exacto. Este es el voltaje de fase. Digamos que si está conectado en estrella, ¿cuánto sería el voltaje de línea? Sería raíz de 3 por el voltaje de fase. Sería igual a raíz de 3 por 5,120. ¿Cuánto les da? Hagan ese cálculo. Me da 8,868.1 voltios. 868.1. Exacto. Exacto. Así es. Ahora tenemos otro ejemplo. Una máquina síncrona trifásica de 2 polos conectados en estrella de 60 Hz, nos dan la frecuencia, tiene un estator con 5,000 vueltas de alambre en cada fase. ¿Qué flujo magnético se requiere en el rotor para producir un voltaje de línea a línea de 13.2 kV en sus terminales? Entonces, eso es bien bonito porque nosotros en unas voltajes de distribución de alta tensión es de 13.2 kV. Entonces, vamos a analizar ese generador, ¿no? Entonces, nos dice que voltaje de línea a línea es de 13.2, que sería 13,200 voltios.
Entonces, el voltaje de fase va a ser igual voltaje de línea entre raíz de 3. Comprueben ese cálculo. Sería 13.200. 7.621. Ok. 7.621 voltios. Exacto. Y ahora tenemos la fórmula del voltaje que es generado por fase. Entonces, aquí lo único que se hace, se despeja el flujo. Entonces tenemos que el flujo va a ser igual al voltaje de fase entre raíz de 2 por pi NC por F. Compruébeme este cálculo, a ver cuánto le da. .0057. Exacto. Está bien los cálculos. Ok. Esta presentación hoy en la noche se lo voy a subir al aula virtual. Ok. Ahora que ya vimos, ¿hay alguna pregunta al respecto? No hay. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que sería, ya vimos el voltaje generado. Ahora vamos a hablar acerca del par inducido en una máquina de AC. En la máquina de AC, bajo condiciones normales de operación, hay dos campos magnéticos. Uno por el circuito del rotor y otro por el circuito del estator, como haciendo una analogía a los motores de CDEVA. Más que todo, la topología de excitación independiente. La interacción entre estos dos campos magnéticos va a producir un torque o un par en la máquina. De la misma manera que la cercanía de dos imanes permanentes genera un par que los alinea. Entonces aquí tenemos una figura en la cual vemos que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Podemos ver que el rotor es de tipo cilíndrico y podemos ver que en ciertos ángulos vemos que el flujo, la densidad de flujo, sale del rotor hacia afuera y en otros extremos vemos que el flujo sale del estator al rotor, va. Como acordémonos que aquí nos dice que existen dos campos magnéticos presentes, uno en sentido contrario al otro. Entonces eso va a generar una especie de torque como un resultado final. Entonces, y en la figura dice que nos muestra una máquina de AC simplificada con una distribución senoidal del flujo del estator, que tiene su pico en la dirección que apunta hacia arriba y una bobina de alambre simple montada sobre el rotor. Que acordémonos que cuando hablamos de torque tiene que haber una corriente que circula en el rotor. Y tenemos acá las direcciones de la fuerza. Uno va para este lado y otro es en este sentido. Tenemos F inducida 1 y la fuerza 2. Y acá tenemos un ángulo alfa, que es un ángulo de inclinación que lleva esa espira, podría decirse ese alambre. Ahora, nosotros
sabemos de cuando analizamos el voltaje inducido, de que la densidad de flujo magnético, esto, si se acuerdan, es una función vectorial. Una función vectorial. Que el argumento que nosotros le introducimos acá va a ser un ángulo. Va a ser un ángulo. Y que al evaluar ese ángulo en esta función vectorial, el resultado va a ser un vector. Va a ser un vector. Pero ese vector va a ser BS. Entonces, BS va a tener de las propiedades de los vectores. BS va a tener una magnitud y una dirección. Acordémonos de las propiedades de los vectores. Entonces, dependiendo del ángulo alfa, así va a ser la magnitud y la dirección. Como solemos ver en los campos magnéticos giratorios, la magnitud es constante. Lo que va a cambiar más que todo es la dirección. Ok, acá dice, donde ve esta S, acordémonos que estamos hablando del estator, donde B sub S es la magnitud de la densidad de flujo pico. B sub S, argumento alfa, es positivo, es decir, el valor es positivo cuando el vector de densidad de flujo apunta radialmente hacia afuera de la superficie del rotor, hacia la superficie del estator, es decir, del rotor al estator. Digamos que aquí tengo, este sería del rotor, entonces va a salir B sub S digamos que este sea el estator. Cuando es positivo, entonces nos hacen la pregunta: ¿cuál es el valor del par producido en el rotor de esta máquina de AC simplificada? Ok, aquí tenemos lo siguiente. Acordémonos de que la fuerza va a ser igual a la corriente, paréntesis, el producto cruz de L cruz B. Esto, el producto cruz L cruz B, nos va a dar es un vector que lo multiplicamos por un número, que ese número es la corriente. Sabemos que la corriente I es un escalar. Es un escalar. Eso va a generar polémica. Ya les voy a decir por qué. Ok. Entonces tenemos un vector multiplicado por un escalar que es la corriente. El resultado final va a ser siempre un vector. Pero aquí estamos hablando con respecto, esto sería con respecto a magnitud, que va a ser igual a la corriente, a la longitud de la espira, a la densidad del flujo en el estator por ese ángulo, seno del ángulo. Tenemos la
magnitud. Ahora, tengamos presente que esto en sí es un vector. Sabemos que las unidades de fuerza son Newton y sabemos que esto es un vector por la parte de física. Ok, ahora el par en el conductor es el producto cruz del radio del rotor cruz F. Más que todo R tiene que ver, decimos radio, pero en sí se le llama un vector de desplazamiento en forma técnica. Pero la mayoría lo que hacemos es decimos el radio del rotor. Ahora, al evaluar la magnitud de R cruz F, que va a ser igual al radio por la corriente, por la longitud del alambre, por la densidad de flujo magnético, por el seno del ángulo alfa en el cual es evaluado, podemos hallar ese torque en forma instantánea en ese instante en que va circulando en ese ángulo alfa. Y entonces vamos a ver la tendencia que va a hacer el torque un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia este lado. Vamos a ver la lámina anterior. Y cabal, como les decía, sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, lo que se hace es evaluar el torque en segmentos de la espira, igual como hicimos para el motor de CD en la espira giratoria, que la espira giratoria se divide en tramos o en segmentos, por ejemplo el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento AD, y entonces evaluábamos las expresiones del producto cruz. Y entonces vamos a tener, digamos, al hacer las evaluaciones en los segmentos, digamos, al hacer una sola sumatoria, llegamos a la conclusión de que el torque inducido va a ser igual a 2 veces R por la corriente por B sub S seno de ese ángulo de desplazamiento o en ese instante que está circulando ese alambre formando un ángulo con la horizontal, y el torque va a ser en sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces tenemos otra forma de analizar esta parte, más que todo con las densidades de flujo. Y con respecto a H. Por ejemplo, digamos que en este aspecto vamos a tener un ángulo alfa, un ángulo gamma, y tenemos acá las corrientes. Digamos que la corriente que circula en la bobina del rotor va a producir su propio campo magnético. La dirección de pico de este campo magnético se obtiene por medio de la regla de la mano derecha. Y la magnitud de su intensidad de magnetización, HR, es directamente proporcional a la corriente que fluye en el rotor. Entonces, H sub R va a ser igual a una constante C por la corriente que está fluyendo en la bobina del rotor. Entonces, el ángulo entre el pico de la densidad de flujo del estator B sub S y el pico de la intensidad de magnetización del rotor
H sub R, que sería esto, tenemos este de aquí, B sub S, tenemos acá B sub S y H sub R, va a haber un desplazamiento angular que es gamma, perdón. Y ese gamma va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Y entonces, ocupando las propiedades o identidades trigonométricas de que seno de este ángulo va a ser igual al seno de 180 menos alfa igual al seno de alfa, acá. Y al combinar estas dos observaciones, el par se puede expresar de la espira como una constante K por H sub R por B sub S seno de alfa. Va a estar en función prácticamente de alfa. Y siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, donde K es una constante de construcción de la máquina. Nótese que tanto la magnitud como la dirección del par lo podemos expresar mediante la ecuación de K H sub R cruz B sub S. Y sabemos que de las propiedades del producto cruz vamos a obtener es un vector. Es un vector. Y sabemos que B sub R va a ser igual a mu H sub R de la cuestión de histéresis. Entonces, reescribiendo la ecuación anterior, vamos a tener que el torque inducido va a ser igual a una K minúscula B sub R cruz B sub S, donde esa K minúscula es igual a K sobre mu. Nótese que en general K no va a ser constante. Debido a la permeabilidad magnética del material, mu varía de acuerdo con la cantidad de saturación magnética en la máquina, es decir, del material. Entonces, como tenemos densidad de flujo magnético del rotor y del estator, que sería estos dos, perdón, se me apagó esto, de estos dos, entonces vamos a tener una densidad de flujo neto que va a ser igual a la suma vectorial de la densidad de flujo del rotor más la densidad de flujo del estator. Y podemos determinar así cuánto va a ser la densidad de flujo del estator menos la densidad total menos la densidad de flujo del rotor. Entonces, si nosotros, digamos, sustituimos B sub S acá, tenemos estas expresiones y llegamos a lo siguiente: B sub R por B sub R, esto es 0. Y entonces el torque inducido va a ser K, que es una constante, por la densidad de flujo del rotor, producto cruz, con la densidad de flujo neto. Es decir, que no tiene protagonismo la densidad de flujo del estator, sino que solo del rotor. Si ustedes pueden ver en la fórmula. Y tenemos acá, más que todo, este es con respecto a la magnitud.
a la magnitud de ese torque. Y podemos ver que este ángulo va a ser la diferencia angular que existe entre la densidad de flujo del rotor con respecto a la densidad de flujo neta. Siempre va a haber una pequeña diferencia angular con respecto al flujo, densidad de flujo. Acordémonos que esto siempre está girando y al estar girando siempre van a ver como una especie de fase angular. Y podemos ver acá el W, que sería la velocidad angular, que nos va indicando el sentido de giro que va teniendo la máquina. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto es con respecto al torque. Más que todo como generador. En esta parte. Ok, vamos a seguir con el siguiente tema. Y vamos a hablar acerca de los flujos de potencia y las pérdidas que pueden existir en las máquinas de corriente alterna. ¿No sé, alguna pregunta al respecto, compañero? Por el momento no, ingeniero. Ok, quiero consultar si está conectado el alumno Josué Salvador Romero Campos. Consulto. Está conectado el alumno. Josué Salvador Romero Campos. No. Bueno. Ok. ¿Aló? ¿Sí? No está, Ok, no está. vamos a hacer. Quizás no está conectado. Ok. Si lo conocen, díganle de que el sábado tiene el examen parcial diferido. Sí, ya tiene ya el decano le mandó un correo y me mandó un correo a mí. Ok, es para confirmar. Vamos a proseguir con la presentación. Hoy vamos a hablar con respecto al flujo de potencia y a las pérdidas que pueden existir en las máquinas, pero ya no en la parte SD, sino que AC. Esto va a estar más fácil porque ya tenemos un concepto que lo vimos en los motores de CD. Entonces, las fórmulas siempre van a ser igual. Por ejemplo, la fórmula con respecto a la eficiencia, que es una cantidad adimensional, que es la relación de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada y se multiplica por un 100%. Siempre viene dado en porcentajes. Y entonces, reescribiendo la fórmula de la eficiencia, va a ser igual a la potencia de entrada menos las potencias en las pérdidas por pérdidas entre la potencia de entrada y siempre el 100%. Ok, esa potencia por pérdidas va a ser igual a esas cuatro que a continuación vamos a enumerar. Número 1,
que son las pérdidas eléctricas de tipo eléctricas o pérdidas en el cobre. Es debido al factor I cuadrado R. Más que todo está relacionado a eso, más que todo con calentamiento. Tenemos las pérdidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas y las pérdidas dispersas o adicionales. Ok, esto se me fue de más, lo vamos a buscar. Ok. Ahora tenemos las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre son producidas por el calentamiento resistivo que se presenta en los devanados del estator, que es inducido, y del rotor, que es campo. Esto es cuando estamos hablando de un generador. Las pérdidas de cobre en el estator, que se lo denominamos como pérdidas de cobre en el estator, PCE, en una máquina trifásica están dadas por esta ecuación, que sería 3 veces I sub A al cuadrado por R sub A. Siempre las fórmulas de, esta sería de potencia. Como todo esto, el parámetro es la potencia. Donde I sub A es la corriente que fluye en cada fase del inducido. I sub A, vamos a poner acá, corriente de fase. Del inducido. Del inducido. Ok. Y tenemos también las pérdidas de cobre en el rotor. PCR de una máquina AC va a estar dado por, acordémonos que el estator es el inducido y el rotor es el campo. Entonces lo representamos por una I sub F, que esa F de campo proviene de la palabra field. Entonces, siempre las fórmulas de potencia, donde I sub F es la corriente que fluye en el devanado de campo en el rotor, y E sub F es la resistencia del devanado de campo, o sería del rotor. Normalmente, la resistencia que se utiliza en estos cálculos es la resistencia del devanado a una temperatura normal de operación, que en algunos textos ocupan los 25 grados centígrados, otros 30. Tenemos otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas en el núcleo. Y esas son debidas por el fenómeno de histéresis del material, por las corrientes parásitas, una le llaman corrientes de Eddy o corriente Foucault, esos tipos de corrientes parásitas, y se presentan en el material magnético del motor. Y aquí tenemos unas fórmulas que son de tipo, le llaman empíricas o estadísticas, que dicen que estas pérdidas varían conforme al cuadrado de la densidad del flujo y en el estator conforme a la velocidad de rotación elevado a la 1.5. Y tenemos
Esas son las pérdidas en el núcleo. Y tenemos las pérdidas de tipo mecánica. Son las pérdidas asociadas con los efectos mecánicos. Hay dos tipos básicos de pérdidas mecánicas. Las que son causadas por fricción y por rozamiento con el aire. Ok. Las pérdidas por fricción son causadas por la fricción en los cojinetes de la máquina. Mientras que las pérdidas por rozamiento con el aire son causadas por la fricción entre las partes móviles de la máquina y el aire que existe dentro de la carcasa del motor. Existe una breve fricción entre eso. Y a menudo las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo de una máquina se agrupan, se unen bajo el nombre de pérdidas rotacionales de la máquina. Entonces las pérdidas rotacionales, vamos a poner acá, pérdidas rotacionales va a ser igual a las pérdidas de potencia en el núcleo más las pérdidas mecánicas. A eso se refiere. A la parte esta de las pérdidas. Y tenemos por último las pérdidas misceláneas o las dispersas, como dijimos en clases anteriores, son aquellas que no se pueden ubicar en ninguna de las categorías anteriores. Convencionalmente, las pérdidas dispersas se toman como un 1% de la plena carga. Es decir, de la potencia total extraemos el 1% y esas serían las pérdidas dispersas. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? Compañero. Todo bien. Va, todo bien. Ok. Ok. ¿No se conectó el alumno Josué Salvador Romero? No. No sé si lo conocen o han trabajado. No, ingeniero, creo que casi nadie lo conoce. Lo que puede hacer es mandarle un correo para... Sí, le voy a mandar un correo. Que me confirme. Tiene razón. Ok. Por último, para terminar la clase, vamos a hablar de los diagramas de flujo de potencia. En los diagramas de flujo de potencia, quiero ver un detalle. En los diagramas de flujo de potencia, acordémonos que nosotros tenemos, digamos que en el caso de generador, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que nosotros tenemos una potencia de entrada de tipo mecánico. Y la fórmula es el torque por la velocidad angular. De aquí existen varias pérdidas que podríamos decir que son las pérdidas dispersas
que las dispersas es el 1% de la potencia de entrada, las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo. Podría decirse que estas serían las pérdidas rotacionales. Pérdidas rotacionales. Ok. Ahora esta, si nosotros vemos acá una línea, dice P convertida. Es decir, la potencia es convertida a potencia de tipo eléctrica. Entonces, esta sería la conversión. Entonces, por algo se llama esta materia conversión de energía electromecánica, porque aquí se mira exactamente de una potencia mecánica es convertida a una potencia eléctrica en el par, digamos, el dispositivo que es un generador. Ahora, cuando ya tiene la conversión de mecánica a eléctrica, entonces entra en juego las pérdidas de tipo eléctrico que son por el calentamiento. Sería el calentamiento en el estator y el calentamiento en el rotor. Cálculo de las potencias de pérdida. Y como potencia salida, vamos a tener una potencia de tipo trifásico, es decir, en el estator van a estar presentes las tres fases y aquí tenemos la fórmula, ya sea para una potencia por fase o por una potencia en la parte de línea. Por eso tenemos acá en la fórmula de arriba el voltaje de fase por la corriente que circula y el ángulo. O potencia en línea, que es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por el coseno de teta, que este sería el factor de potencia. Ok. Esto es con respecto a la potencia de tipo mecánico. Es decir, estamos hablando de un generador. Ahora vamos al caso contrario. Vamos a hablar de un motor, en el cual como potencia de entrada tenemos una potencia eléctrica. Y al ver la potencia que es de tipo eléctrica, va a estar presente las pérdidas por el calentamiento, tanto en el estator como en el rotor. Llegamos a este límite que sería la parte de la conversión de potencia eléctrica a potencia mecánica. Y en la parte de la potencia mecánica están presentes las pérdidas debidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas y las pérdidas dispersas. Y obtenemos como salida, potencia salida, la potencia útil mecánica. Entonces, este flujo siempre se va a dar en la parte de los motores. Y acá este caso sería en el caso de los generadores. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? No. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá.
Ya terminamos la unidad 5 y vamos a empezar el día martes con la unidad 6, más que todo hablando ya a profundidad de los generadores. Entonces, sabemos que en la materia de conversión son 8 unidades. Y yo creo que nos van quedando como 3 semanas de clase. Entonces, vamos a avanzar de una forma un poco más veloz para lograr terminar. El objetivo es terminar las 8 unidades. No sé, ¿alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Todo bien, ingeniero. Entonces, todo bien, ma. Entonces, Solo un detalle, Inge, veo que no lo... diga, Dale. No, le iba diga. a consultarte que veo que no logró grabar la clase, ¿verdad? Que entré un poco tarde yo. Sí, pero un compañero lo está grabando. Y me va a mandar el Ah, enlace, y va, va a mandar perfecto. el enlace al aula web. Ingeniero, ¿en qué capítulo estaba para ver lo del giro del campo? ¿Cómo? ¿En qué capítulo estaba del libro lo de la tarea, para ver lo del giro del motor? Yo les recomiendo, bueno, en el libro de Chapman de la quinta edición, ese programa está malo. Yo les recomendaría que busquen y descarguen el libro de Chapman de la tercera o cuarta edición. Y número de páginas de esos libros no me recuerdo. Pero yo les aconsejo, pero siempre yo creo que está en el capítulo de la parte de AC, de los fundamentos de las máquinas AC. Búsquenlo ahí, el programa, y traten de hacerlo. Ese programa sí funciona. El de la quinta edición no funciona. Ok. No sé, ¿más preguntas? Sí, yo eso sobre la tarea quería preguntarle, ingeniero, pero yo veo que ahí les dio el preguntar sobre la que habilitó. Ah, ok. Analizando línea por línea. Cabal. Ah, ok. Ok. Entonces, ya vieron al compañero. Sí, lo que él hizo se le llama, en informática o en programación se le llama un debug, una depuración. Eso es. Esa es una depuración de código. Entonces, yo los animo a que hagan la tarea, es bien interesante para comprender el concepto del campo magnético giratorio en el estator. Y el trabajo es en pareja. Me van a presentar un video con la simulación del programa, con el código. Y sería bueno que le hicieran un video TikTok, que está de moda. Y el informe, un documento. Ya está habilitado el aula virtual para la entrega de ese trabajo, que a más tardar lo tienen que entregar el día sábado. Así que ya varios compañeros ya
ya les ha funcionado. Entonces es para que pongan en práctica un poco acerca de MATLAB, que yo creo que ya se están haciendo más expertos. Yo creo que esta va a ser la generación que ha ocupado más MATLAB, creo yo, de todas las que yo he conocido, ¿va? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de ustedes, compañeros. Sí, el documento que llevaría, o sea, portada, introducción, todo eso, para lo de la tarea. No, solo sería portada, los programas y el link del video. Me imagino que van a abrir un canal de YouTube ustedes, ¿va? Ah, ya, entendido, está bien. Para Entonces. cargar el video. Ya vamos a ver en qué lo grabamos. ¿Cómo en qué? Con los celulares. Ahí le vamos a pasar el TikTok. Con los o si no, graban otra clave para grabarlo. Pueden ocupar la computadora para grabar más que todo el Windows, lo que traen Windows 10 y Windows 11. Ahí solo combinan unas teclas, apretan unas teclas para grabar la pantalla. Eso pueden hacer también. Y con el audio. Ese es otro método. U otro puede ser por el teléfono también. No hay problema. Entonces me mandan el link para poder visualizar el video. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Entonces pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches al grupo. Noches. Noches.